así que voy a empezar de nuevo. No sé si sale en la etiqueta. Bueno, da igual. Luego lo voy a mirar. Voy a retomarlo desde el principio. El pasado sábado hice un directo empezando a hablar de los libros que leí desde que empecé a apuntarme los libros que leía, que fue en 2009. Así que desde entonces hasta ahora he ido apuntándolos todos. La lista ya es bastante extensa, así que quería hacer una recopilación de todos esos libros hasta el día de hoy. Así que me hice una hora la semana anterior hablando de todo lo de 2009 y 2010 y hoy quería hacer un directo específico con los del 2011 para que no me quedara tan largo. Así que voy a empezar con el primero de ellos, que fue Niebla, de Miguel de Unamuno. Yo le tengo muchísimo cariño a este libro y a este autor también, especialmente después de la película de Amenábar, la de Mientras dure la guerra, que es del año anterior, del 2019. Y bueno, me resultó muy entrañable. Ves cómo presenta el personaje de Unamuno. Y bueno, yo relacionaba ese Unamuno de Carra Elejalde con el que aparece en este libro, en Niebla, porque en cierta forma Unamuno también es un poco protagonista de esta novela. No sé si recordaréis de las clases de lengua del instituto, cuando se hablaba de Unamuno, que se hablaba del concepto que él mismo creó, de Nivola. Aquí habla de eso la sinopsis, y os la voy a leer para que os hagáis un poco idea de lo que va, pero Niebla es mucho más que esto. Miguel de Unamuno escribió Niebla en 1907 y desde su primera publicación en 1914 no ha dejado de reeditarse y se ha traducido en multitud de idiomas, lo que prueba su interés y vigencia. Pero ¿qué es Niebla? Su autor la calificó de novela malhumorada, de nivola, de rechifla amarga. La realidad supuesta de Niebla es la de un caso patológico en busca de su ser a través del diálogo, pero el autor ha organizado esta anécdota en un juego de espejos, un laberinto de apariencias y simulacros donde al final lo único real es el propio acto de lectura que estamos realizando, en el que Unamuno da a sus lectores importancia de recreadores, del eslabón final de la cadena narrativa. Bueno, esto es solamente la punta del iceberg, digamos. Niebla tiene como tema principal, creo yo, al final ese diálogo que todos podemos tener como personas con Dios, o el concepto de Dios en el sentido de interrogar sobre por qué las cosas que pasan o por qué somos como somos. Así que lo recomiendo muchísimo. No he leído más de Unamuno por ahora. Me gustaría coger algún libro suyo más. Si tenéis alguno más que recomendarme, decídmelo, porque Niebla me encantó y me pareció una maravilla. Bien, el siguiente libro no lo tengo aquí, pero era Conversaciones con Woody Allen, de Eric Lacks. Es básicamente un libro de entrevistas. La verdad es que no es tampoco gran cosa. Yo en ese momento lo leí porque me vi casi todas las películas de Woody Allen de un tirón y en ese momento me parecía interesante, pero vaya, lo recomiendo solamente si sois muy fan de Woody Allen. Te cuenta cosas curiosas, pero no mucho más, la verdad. El siguiente libro de ese año fue Tokyo Blues, de Haruki Murakami. No sé si conocéis a este escritor japonés, pero es uno de mis favoritos, le tengo muchísimo cariño. El libro, por lo menos la edición que yo tengo, esta de Tusquets. Y bueno, Tokyo Blues es una historia romántica, es una historia sobre la nostalgia, la música, tiene elementos también que son un poco fantásticos.
y se hizo una película que la verdad no recomiendo porque tiene el mismo problema que la que comenté en el otro directo. La película de El día que Nietzsche lloró se queda vacía porque realmente lo mejor de su libro es los diálogos largos entre Nietzsche y Freud. Pues en este caso también, en Tokyo Blue, yo creo que lo mejor del libro son los pensamientos internos de los personajes y eso es algo que en una película no puede reflejar bien. Así que si te quedas solo con la historia, se queda como un poco hueco, la verdad. La película está ahí, si queréis verla perfecto, pero el libro es una joya. A mí me enganchó por lo que cuenta la sinopsis de la referencia a los Beatles, y es verdad que tiene referencia a muchísima música. Se le critica mucho a Murakami que tiene muchas influencias de la cultura occidental y que no es el mejor autor para conocer la cultura japonesa, pero no creo que sea incompatible una cosa con la otra, la verdad. Yo creo que te explica muy bien cómo el Tokio de su época, de los años 60, y aparte esas referencias musicales hace también que te acerques más al personaje de hecho. Bueno, os leo así rápido la sinopsis que dice: mientras aterriza en un aeropuerto europeo, Toru Watanabe escucha una vieja canción de los Beatles que le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de los años 60. Recuerda entonces con melancolía a la misteriosa Naoko, la novia de su mejor amigo de la adolescencia. El suicidio de este le distanció durante un año, hasta que se reencontraron e iniciaron una relación íntima. Sin embargo, la aparición de otra mujer en su vida lleva a Toru a experimentar el deslumbramiento y el desengaño allí donde todo debería cobrar sentido: el sexo, el amor y la muerte. Bueno, esto es solo como el clickbait del libro, pero de verdad que es uno de mis favoritos y lo releeré algún día. Bien, el siguiente libro de ese año es este. De 5 estrellas, ¿cuánto le daría el libro? A Tokyo Blues, 5. Es que es de mis favoritos, de verdad, porque creo que Murakami cuenta las cosas de una manera que hasta el acto más insignificante puede acabar despegando en una fantasía total. Y también me encanta de él que a todos los personajes les da como un halo de nostalgia, de misterio, de melancolía, que lo hace como muy atractivo. Es como una tristeza dulce, digamos. Así que si te gusta ese rollo, yo creo que te va a encantar. De Murakami tengo también Kafka en la orilla, que lo leí más adelante, así que lo haré más adelante de él. Pero de verdad, Tokyo Blues, que fue el primero que leí y es de los más famosos suyos, es una preciosidad. Vale, me pregunta, ¿tengo que releérmelo? ¿Me recomiendas empezar por ese o con otro de ese autor? Yo creo que Tokyo Blue está bien también porque no es excesivamente largo. Por ejemplo, Kafka en la orilla es bastante más grande. Hay que echarle más tiempo. Así que si quieres una lectura más rapidita, Tokyo Blue es perfecto. Luego tiene muchos más, como hay uno con un título larguísimo que es algo así como El corredor o el hombre que le dio cuerda al mundo. Pero de verdad Tokyo Blue yo creo que es el mejor suyo, sin duda, y el segundo diría Kafka en la orilla. Voy a pasar al siguiente de la lista, que fue El banquero anarquista, de Fernando Pessoa. Este libro viene con más relatos, no está solamente El banquero anarquista. Por ejemplo, aquí más adelante viene otro que se llama El robo en la finca de las viñas. Yo creo que es lo que tienen estas ediciones típicas de Feria del Libro, la verdad. Pero El banquero anarquista, para que veáis cuánto es de largo, se queda por aquí, y el libro es esto, o sea, es cortito. Y a mí me llamó la atención por el título, porque lo de banquero anarquista son como términos contradictorios. Y la sinopsis te habla un poquito de cada relato, pero lo que te cuenta sobre el banquero anarquista es:
Un hombre de negocios con una inteligencia clara y rigurosa descubre que resulta realmente posible, sin contradicción lógica, conciliar riqueza y anarquía. Y luego, cuando te va desarrollando la historia, lo vas leyendo y dices, pues realmente parece que tiene todo el sentido del mundo, pero claro, si tiene todo el sentido del mundo, ¿por qué no se ha llegado a aplicar algo así? Me pareció muy interesante. Es verdad que de Fernando Pessoa, que es un autor portugués, me recomendaron una obra suya que se llama El libro del desasosiego. Pero claro, solamente por el título ya te indica que para leerlo tienes que estar un poco en el modo ese de desasosiego, de bajona. Y la verdad no me he puesto todavía en modo para leerlo, pero por ahora de Pessoa me quedo con este, la verdad. Si te interesa también un poco lo que es la economía, la sociología y tal, está bastante bien. El siguiente me duele mucho no tenerlo porque fue la antología poética de Mario Benedetti. Y llevo años buscándolo por mi casa y no lo encuentro y creo que me lo voy a comprar de nuevo porque es uno de mis poetas favoritos, Benedetti. Tengo una novela suya que se llama Gracias por el fuego, que ya hablaré más adelante de ella porque fue lectura posterior. Pero ahí aparece un poema suyo que se llama Corazón Coraza y que me parece precioso y me encanta. Y yo creo que os puedo leer un poquito, por lo menos los primeros versos, porque si no conocéis los poemas de Benedetti, son una preciosidad y por lo menos a mí me cuadra mucho con mi perspectiva de lo que es el amor, las relaciones, el pensar en la otra persona y demás. El principio de Corazón Coraza dice: porque te tengo y no porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Pues toda la antología poética así. A mí me encantó y es verdad que leer poesía no es lo mismo que leer una novela. Yo creo que lo ideal es cogerte 3 o 4 poemitas, leerlos, cerrar el libro y pararte a pensar en ellos. Pero yo tenía ahí las marquitas con cuáles eran mis favoritos y de vez en cuando lo abría, buscaba, a ver cómo era este. Y era un poco libro de cabecera, la verdad. El siguiente fue El hombre que fue jueves, de Chesterton, que ese lo regalé, la verdad, y no me arrepiento de regalarlo porque sé que la persona a la que se lo di lo disfruto mucho. Y es una novela policíaca ambientada en el Londres del siglo XIX, pero tiene un componente de fantasía muy guay. No voy a destripar mucho, pero un poco de esa fantasía está en el título, en El hombre que fue jueves. No quiero desvelar mucho más, pero es un libro que me gustó mucho, que tenía un poco el estilo este Sherlock Holmes por el ambiente, pero imagina que a eso le metes una parte de irrealidad. Pues es lo que lo hizo muy, muy especial. Y Chesterton me gusta cómo escribe, la verdad. Bien, el siguiente fue Pulp de Charles Bukowski. Yo creo que todos los libros de Bukowski están en las ediciones estas de Anagrama. Y es verdad que este no es el libro más famoso de Bukowski, pero a mí por lo menos para conocer al autor me entró muy bien. Porque este libro es una parodia, básicamente, sobre las novelas policíacas, los detectives privados. Y a ver, leyendo un poco el final de la sinopsis, porque es bastante largo, dice: Pulp, la última novela de Bukowski, es una parodia y un homenaje a todas las Pulp Fictions que sobre el papel han sido, y una real, literaria y sangrante Pulp Fiction por derecho propio, que recurre a la tragedia y al humor, a la literatura y a claves de la más pura y dura realidad, a lo real y lo surreal.
Vale, he querido recordar un poco lo que era el concepto Pulp Fiction, también por la peli de Tarantino, y las Pulp Fiction eran estas novelitas policíacas que se vendían en los kioscos, que no tenían mucha calidad, pero que se vendían como rosquillas. Pues mm, digamos, como sería el Quijote a las novelas de caballería, pues serían las parodias de las Pulp Fiction. Pues por ejemplo, la película de Tarantino es verdad que tiene muchos de esos elementos, de crimen, de misterio, de detective. Lo que pasa es que Bukowski le da su toque, que no sé si conocéis a Bukowski, pero la serie Californication tiene como protagonista a lo llama Chinaski, es que incluso el apellido se parece, pero lo interpreta David Duchovny de Expediente X, y ese personaje está muy inspirado en Bukowski, o sea, un escritor borracho, caótico, que no para de liarla por donde pasa, que acaba pasando por situaciones decadentes. Y bueno, Bukowski en todos sus libros tiene ese rollo de miseria, alcoholismo, decadencia, todo ese rollo, pero con detectives privados y crímenes, así que está muy guay. No el más famoso de Bukowski, uno de sus más famosos son Mujeres y Factotum. Factotum lo leí y más adelante ya hablaré de él. Pero vamos, ya os digo, como este es chiquitito, para conocer al autor está bien para empezar. Vale. El siguiente fue La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. Fui fuertecito, no tanto como en los años anteriores, que en el anterior directo ya hablé de más libros de filosofía que leí, de Nietzsche, de Schopenhauer. Aquí fui un poco más a novela, la verdad, se me hizo más ligerito. Pero bueno, La rebelión de las masas, si conocéis a Ortega, pues sobre lo que habla en ese libro es sobre lo de el tema de nuestro tiempo. El tema de nuestro tiempo se refería a que cada generación tiene como un tema que debe resolver para mejorar su calidad de vida y para hacerle las cosas más fáciles a la generación siguiente. Es solamente uno de los conceptos que tocó a lo largo de su carrera. Se le conocemos por lo de el raciovitalismo, el perspectivismo, pero este tema me resultó muy interesante porque tiene esa vertiente social, y si nosotros pensamos en cuál es el tema de nuestra generación, la verdad es que nos encontramos unos cuantos que nos están tocando a nosotros resolver. Vale, el siguiente fue El oficio de vivir de Cesare Pavese. Vale, yo tuve un problema con este autor, a ver, problema entre comillas, y es que eh, Pavese fue una persona bastante complicada, de hecho se suicidó, y El oficio de vivir es un poco su diario, y tiene ese título precisamente porque para él el hecho de sobrevivir ya le suponía un trabajo inabarcable. Entonces, claro, a lo largo de la hora vas viendo cómo le cuesta mantenerse con vida, le cuesta mantenerse en este mundo. Así que yo creo que o estás muy fuerte anímicamente para leerte el libro o te hundes con él en la mierda. Así que pues también es uno de estos libros que necesita estar en el estado de ánimo correcto para entrar y para que te guste, la verdad. Bien, el siguiente fue No digas que fue un sueño de Terence Moss. Ahí se ve mejor la letra. Vale, esta edición es bastante antigua, no sé en qué editorial lo están vendiendo ahora, pero es el segundo que me leí de este autor. El primero fue Venus Bonaparte, que ya hablé sobre Venus Bonaparte en el anterior directo, y era sobre la hermana de Napoleón, Paulina. Este va sobre Cleopatra. Y yo creo que hay muchos paralelismos entre las dos mujeres en diferentes épocas, pero la forma en la que habla de ellas
cómo las pone en su contexto histórico, cómo las trata, porque, por ejemplo, aquí Tennessee hace que la veas mucho más humana, que rompas con esa imagen típica de Cleopatra, de una mujer fatal, una persona calculadora que solo quería poder y intentaba conseguirlo a través de su belleza. La humaniza mucho, hace que empatices mucho con ella y además te hace un recorrido por varias ciudades de aquella época que la verdad yo lo disfruté bastante. Y va mucho más allá de la típica novela romántica. Igual que Paulina Bonaparte o Venus Bonaparte, también te rompe mucho los esquemas porque era una mujer muy, muy sensual y, bueno, en esa época iba desconcertando a los hombres con los que se encontraba. En este sentido, aquí te rompe la imagen de la típica Cleopatra fría, calculadora y sensual. Así que lo recomiendo muchísimo y Venus Bonaparte también, porque llamé a mi hijastra Paulina por el libro de Venus Bonaparte. Bien, el siguiente fue La inmortalidad de Milan Kundera. Ya hablé sobre la insoportable levedad del ser en el anterior directo, que fue el primero que leí de Kundera, y me quedé con tantas ganas de leer más de este hombre, que el siguiente fue La inmortalidad. Creo que me lo leí en un viaje y me lo dejé en un tren o algo así, o no sé por qué no lo encuentro. Pero en resumen, la inmortalidad habla precisamente sobre ese concepto de inmortalidad, pero a través de varios personajes históricos y el principal de ellos es Goethe, el autor de Fausto. Básicamente te está despegando lo que sería la persona, Goethe, y el personaje o leyenda de Goethe. Y cómo se va creando a partir de la persona ese personaje que no tiene tanto que ver con la persona en sí, sino con la imagen que se quiere que perdure de Goethe. Y lo más interesante es que eso no lo provoca el propio Goethe, sino gente que está alrededor suya y que son los que se están encargando de alimentar esa leyenda. Así que me pareció muy interesante, más que nada porque te hace reflexionar sobre cómo también uno mismo puede llegar a alcanzar esa inmortalidad, sobre qué legado dejamos nosotros de lo que hacemos en el mundo. Así que me gustó bastante. Es verdad que más adelante leí otro de Kundera que se llama La fiesta de la insignificancia y no me gustó tanto. Me gustó también, pero no me dejó esa huella y ese regusto que te hace pensar. Pero la insoportable levedad del ser y la inmortalidad me parecieron fantásticos en ese sentido. Ya queda poquito, ya quedan solo dos. El penúltimo de este año fue Demian. Demian lo tengo en una edición de estas de premios Nobel, donde te vienen varios libros. Aquí vienen 4 de Hermann Hesse. Uno es Bajo la rueda, que no es de los más conocidos de Hermann Hesse, pero sí lo es. Vienen 2 relatos cortitos que se llaman Gertrudis y Roshalde, y Demian empieza, para hacer una idea de lo largo que es, vale, aquí, o sea que no es muy largo de lo que es el tomo entero. Y bueno, ya comenté que el año anterior leí El lobo estepario, que es el libro más famoso de Hermann Hesse. Demian es muy distinto y eso me gustó, porque el protagonista del lobo estepario es un tío arisco, misántropo, que si alguien se acerca demasiado a él acaba haciéndole daño. Y sin embargo Demian te habla sobre un chico joven, un estudiante que tiene un compañero que se llama Demian y al que admira, adora, idolatra y te da una perspectiva muy, muy inocente sobre cómo ese chico ve el mundo y cómo se empieza a dar cuenta de que
las cosas no son siempre como uno cree y que la gente no es lo que parece. Así que me gustó ver cómo un mismo autor puede darte dos perspectivas de la realidad tan diferentes y me pareció un libro muy, muy tierno. Es totalmente realista porque es verdad que luego este pario tiene sus partes de locura o de surrealismo. Esto es 100% la vida misma, digamos, así que lo recomiendo bastante. Y el último fue El Señor de las Moscas, que, bueno, el típico libro que yo creo que la mayoría de la gente lee en el colegio para hacer trabajitos. Yo lo leí más adelante, pero aún así saqué mis propias conclusiones. Bueno, para quien no lo conozca, habla sobre un grupo de niños que tienen un accidente y acaban en una isla ellos solos y tienen que buscar cómo organizarse como sociedad. Entonces, claro, te plantea esta idea de el hombre es malo por naturaleza, porque acaban siendo crueles entre ellos, acaban haciendo las cosas que viene el ser humano haciendo a lo largo de los siglos. Entonces, evidentemente tiene mucho de reflexión, tiene muchos puntos en los que te para analizar. Bueno, está llegando a esta conclusión por esto. Y la verdad es que entiendo que lo manden en el colegio para hablar sobre la naturaleza humana, porque está muy, muy interesante. Yo creo que al nivel de Rebelión en la Granja, de Orwell, que también hablaré de él más adelante. Así que, bueno, hasta aquí los libros del 2011. Y yo creo que el sábado podré ponerme con los del 2012. Y nada, espero que haya resultado interesante y nos vemos prontito.